El pueblo haitiano ha pasado por un constante asedio este año. En primer lugar, con la violencia de las pandillas, con el aumento de los precios de los alimentos y la inflación. Y durante las últimas 4 semanas, un cierre que ha paralizado el país. Desde hace semanas, la principal terminal de combustible está bloqueada por bandas criminales, agravando aún más la situación en el país, que hasta principios de octubre había casi estado libre de cólera, según datos oficiales. Los primeros casos confirmados fueron reportados en la capital haitiana, Puerto Príncipe y sus alrededores. La ciudad actualmente está bajo el control de pandillas que dificultan el acceso de ayuda humanitaria para los habitantes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Estamos en una situación de emergencia humanitaria compleja. Tenemos un aspecto de altísima pobreza en este momento y por las razones de violencia tenemos un acceso muy complicado, cuando no imposible, de las personas afectadas a los servicios de salud. Entre octubre de 2010 y febrero de 2019, el cólera le había cobrado la vida a casi 10.000 haitianos, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de Salud. El cólera es una enfermedad infecto-contagiosa que se transmite por el consumo de agua y alimentos contaminados con materia fecal humana, lo cual produce a los infectados diarrea crónica, según la OPS. Un componente enorme en todo eso es el componente de acceso a agua potable, el componente de higiene. Esas comunidades afectadas tienen que tener acceso a agua segura, agua potable. Y eso es un desafío muy importante en el contexto actual. Ante el brote, la UNICEF advierte que 1.200.000 niños están en riesgo. En las plantas que potabilizan el agua están todas cerradas porque no tienen combustible. Los hospitales no tienen personal porque no pueden llegar. No hay medicamentos porque nosotros no podemos transportarlo en este momento. El precio que se puede conseguir un galón de combustible de contrabando no resiste para nosotros poder aplicárselo a los precios del transporte. El manejo temprano es clave, asegura el doctor Sylvain Alghigari, ya que el cólera debidamente tratado no debe causar la muerte. El acceso del paciente para el servicio de salud para un manejo temprano, que parece que es muy complicado en este momento, y el acceso a tratamiento, que los sueros de rehidratación oral y los aspectos de rehidratación intravenosa puedan llegar a las unidades de salud. La semana pasada, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, pidió ayuda militar a la comunidad internacional para enfrentar la crisis política y económica que atraviesa el país caribeño. Este brote de cólera añade una nueva urgencia. Vamos ahora a darle la bienvenida a Boshid Edmond, el ex embajador de Haití en Estados Unidos y nos acompaña desde Washington. Muchísimas gracias por acompañarnos, embajador. Y pues bueno, lamentablemente la crisis social, la de violencia, la hambruna que hay, la de salud ahora con estos brotes del cólera, suman a lamentablemente una situación también de inflación económica que ya venía sufriendo el país. Pero puntualmente, y comencemos por esta parte, por la violencia que se ha desatado en el país, ¿por qué el gobierno no ha podido controlarla? Porque el gobierno tiene la voluntad, pero lastimosamente para controlar bandas armadas, pandillas, tiene que tener una fuerza armada fuerte o una fuerza de policía bien armada. Lastimosamente, la Policía Nacional tiene un problema de falta de equipamiento y ese hace muy difícil la lucha contra las pandillas, las bandas armadas. Porque la potencia de fuego de estas pandillas es sumamente más poderosa que la potencia de fuego de la Policía Nacional. Entonces es muy difícil para ellos, para el gobierno, controlar y llegar a controlar de manera total este problema. Pero ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo es posible que las pandillas entonces sobrepasen, inclusive en armas, en poder, a las autoridades del país? Porque tenemos un problema con el sistema de aduana. Recuérdese que nosotros en Haití las armas de fuego no han sido hechas en Haití.
Entonces, fueron importadas en contrabando. Todo eso es un problema. Entonces, el problema es tener un sistema de aduana muy seguro, donde sería muy difícil de llevar armas en Haití más ilegales, y ese es el problema. Yo pienso que hay que resolver este problema primero, y también trabajar con nuestros amigos, como usted podría dar cuenta en una resolución de las Naciones Unidas, donde pidieron a países de ayudar a Haití en ese sentido, como controlar el flujo de armas que salen de esos países para llegar en Haití. Y definitivamente mayor vigilancia en las aduanas de Haití también para que esto no siga sucediendo, porque tristemente pareciera entonces es ineficiencia en este caso del gobierno o de las autoridades, que son las que tendrían allí la capacidad para poder controlar que esas armas no entren a Haití y terminen en manos de estas pandillas. Ahora, hay muchos en Haití que han protestado también pidiendo la renuncia del primer ministro interino Ariel Henry. ¿Ayudaría que renunciara? ¿Por qué no lo hace? No, mire, es una dinámica social. En cada sociedad nunca vamos a tener, como toda la gente o todos nosotros están de acuerdo sobre un punto. Siempre habrá diferencia, habrá opiniones diferentes. Y por supuesto, mis compatriotas que están pidiendo la renuncia del primer ministro tienen derecho a pedir eso. Pero nosotros pensamos que una renuncia del primer ministro sería el caos total. Porque, mire, el primer ministro Ariel Henry fue nombrado por el presidente Jovenel Moïse con una misión de poner las fuerzas oponentes juntos y organizar las elecciones. Pero lastimosamente, él tiene esta misión, pero desde su llegada, este problema de bandas armadas han surgido y ha causado mucho problema. En ese sentido, tenemos que trabajar. Él tiene que trabajar con diferentes fuerzas de la oposición y también de los sectores del país para llegar a un acuerdo político. Este acuerdo político, por supuesto, va a facilitar, sería a nuestro juicio la mejor manera de controlar todo eso, pero la renuncia no es la solución. Pero es que en este caso, y hay que informarle también, lo hemos hecho, por supuesto, a lo largo de todo este tiempo, lo que sucede en Haití ha agravado la crisis que, por ejemplo, la investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse se ha paralizado, está estancada. Por supuesto, se suma la crisis económica, por eso comienzan las protestas inicialmente, a esto se suma la pandilla y por eso es que entonces termina siendo una espiral de violencia. Lamentablemente, la incapacidad del gobierno, en este caso de Henry, no ha podido solucionar lo que sucede internamente en Haití. Por eso pide ayuda extranjera a la ONU, pide a la comunidad internacional una fuerza militar internacional o, como dicen, una misión de asistencia internacional. Y uno se pregunta, ¿es esto viable? ¿Realmente pudiera funcionar sin que, pues por supuesto, para muchos lo vieran como una intervención? No, ese no sería una intervención. Debo aclarecer eso. No es una intervención. Sería una solicitud de asistencia como un Estado miembro fundador de las Naciones Unidas, como miembro de la comunidad internacional que tiene problema. No es la primera vez que un país solicita ayuda internacional en materia de seguridad. Porque mire, tenemos muchas bandas armadas, bandillas, que están alrededor del país, particularmente de la capital. La Policía Nacional, la única fuerza armada, no puede solamente. Entonces, la única manera, sin importar quién sería en el poder, es solicitar la asistencia internacional. Sacar a Ariel Henry hoy y reemplazarlo para otra persona sería el mismo caso. Porque el problema que estamos enfrentando hoy no es de una noche que lo vemos. Es una acumulación de varios años de inestabilidad política que nos da todo eso. Entonces, ese no es la solución, no es buscar de cambiar una persona para poner otra. La solución no es ahí. En este caso es porque en este caso, embajador, disculpe, y es porque la crisis se ha agravado, se ha pedido innumerables veces la renuncia
de Henry, y lamentablemente es algo que hemos visto día a día y lo estamos viendo hoy en día, se le ha salido de las manos del país y por eso entonces está pidiendo una intervención, no llamemos intervención como usted muy bien dijo, el apoyo de una fuerza militar internacional. Y le pregunto, ya que usted dice que el peor problema son las pandillas, ¿de qué forma, qué haría esta fuerza militar internacional para hablar, dialogar o neutralizar estas pandillas? No, es ayudar. La solicitud del gobierno ha sido muy clara. Es ayudar a la Policía Nacional de controlar y poner bajo control las pandillas y también tratar de eliminar. ¿Pero Esa es de la qué misión forma? principal. ¿De qué forma? Porque son grupos armados. Debe ser una respuesta armada. No hay duda en esto. ¿Y cómo evitar entonces que esto se convierta en una confrontación, en una guerra, evidentemente, entre fuerzas internacionales y que además esto no afecte, por supuesto, los derechos humanos, el derecho internacional también y, pues, por supuesto, lo que pudiera tener como soberanía Haití y sus ciudadanos? Pero entiendo eso. Pero del hecho de que las personas que están enfermas ahora no pueden ir al hospital, es una violación Ujú, también de su terrible, derecho. totalmente, Es una que totalmente. necesita tener un diálisis, no puede. Es una violación de su derecho. Una Pero fíjese, familia, por ejemplo, hay el tan- secretario general de la OEA ha dicho que una de las cosas que se debería hacer, por ejemplo, es intentar dialogar. Por eso le preguntaba cómo se pudiera dialogar en este caso con pandillas, con delincuentes. no vamos a dialogar con pandillas y delincuentes. No tenemos este proyecto. El gobierno, el primer ministro tiene que dialogar como ha sido venido haciendo, es dialogar con los miembros de la oposición, de la sociedad civil, de los diferentes sectores de la sociedad. Pero las pandillas no. Las pandillas son grupos armados que están haciendo daño a la sociedad. Tenemos que tratarlo con la misma fuerza, pero no Ahora, dialogar con ellos. embajador, ¿por qué creería entonces usted que tanto Rusia como China en la ONU se oponen a esta alianza de ayuda internacional? Dicen que no todos en Haití están de acuerdo y hacen referencia a la oposición y sin embargo usted me está diciendo que han hablado con la oposición. Y sí, pero mire, no es la primera vez que hemos visto la oposición de algunos países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No fue la primera vez y no será tampoco la última vez. Entonces, siempre habrá país o países que siempre tienen opinión diferente, pero lo más importante, tengo que decirle que estos dos países que usted ha mencionado votaron por la resolución 2645 que pidió sanciones contra las pandillas y los que están financiando y también pedir a las Naciones Unidas que buscara una solución a la situación de Haití. Entonces, ellos no están en contra. Tal vez ellos podrían tener alguna oposición, pero estamos en consultación. Por supuesto, estoy seguro vamos a llegar a un acuerdo y un entendimiento para que sea una solución, una definición muy concertada. Y también porque bien lo mencionaba, es una crisis humanitaria. Estas pandillas controlan, por ejemplo, el suministro de gasolina, no permiten que pasen los medicamentos, por supuesto, y en muchos casos la comida. Hay una hambruna en el país. ¿Esta intervención o esta ayuda internacional lograría solucionar esto? ¿Pudiera llegar esa ayuda realmente? Por supuesto, porque mire, las pandillas están bloqueando las calles y las rutas que salen de las ciudades de la provincia hacia la capital, y todo eso impiden la distribución de alimentación, la distribución de agua potable y todo. Pero la Policía Nacional, en tema de efectivo y también en tema de equipamiento, no puede solo hacer el trabajo. Es por eso que hemos pedido una asistencia internacional. No es una ocupación, no es una intervención, es una asistencia internacional, porque tenemos una situación muy grave que podría ya estar en una forma de crisis humanitaria, donde pensamos como miembros de la comunidad internacional, tenemos el derecho a pedir esta asistencia y la comunidad internacional tiene el deber moral de responder a nosotros.
Y embajador, esperemos realmente que se pueda solucionar la crisis en Haití. Lamentablemente creo que en parte, y al menos eso lo dicen muchos analistas, la comunidad internacional ha olvidado un poco Haití en los últimos años y hemos visto la crisis que solo ha hecho es empeorar. Espero también que los líderes en Haití entiendan que muchas veces el aferrarse al poder no es lo más indicado a menos que realmente cuenten con el apoyo de la mayoría en el país, de una forma democrática, apoyar de una forma democrática a todos los haitianos y que, pues, por supuesto, llegue esa ayuda necesaria. Gracias por acompañarnos. La forma democrática es tratar de conseguir un acuerdo político y celebrar las elecciones para que el pueblo pueda escoger su interés legítimo. Elecciones libres, por supuesto, ojalá se puedan hacer, pero hay que solucionar ciertamente esta crisis, esta espiral de violencia que vive el país primero y esta hambruna, esta crisis humanitaria. Gracias. Boshid Edmond, embajador de Haití ante Estados Unidos desde Washington. Muy buenas noches.